Bueno, ahí empecé a grabar por las dudas, para que estemos todos avisados que estamos grabando, para que les quede después ahí en el aula por las dudas, si alguno no vino, no está presente. César seguramente el lunes les presentó la materia y les dijo qué es lo que vamos a empezar a ver. La materia que tenemos es política macroeconómica, en realidad uno podría decir que es política económica, ¿no? En general, digamos, ahora vamos a ver esa distinción de política macroeconómica, pero en general vamos a estar dentro de la política económica. Esa es la unidad 1, después hay todas las unidades que hacen desarrollo de modelos económicos de corto plazo, coyunturales, y luego ya modelos que hacen referencia al largo plazo. Pero básicamente la primera unidad es una unidad contextual, generalmente como toda materia, es decir, dónde nos vamos a meter, de qué vamos a hablar, en qué área de la economía estamos moviéndonos en este momento en particular. Esa unidad 1 se llama política económica, como les decía, hace referencia a la materia o al contexto general de la materia que vemos este año. Y podemos dividir, o nosotros dividimos esa unidad, esa primera unidad, en 3, 4 pedacitos o partes, digamos, o secciones. En la primera parte vamos a ver la conceptualización de la política económica, qué es la política económica. En la segunda parte vamos a ver la clasificación de las distintas políticas económicas, no tanto como una cuestión de taxonomía, de saber clasificaciones, sino simplemente para ver que hay distintos tipos de políticas económicas. Todas cosas que escuchamos todos los días en la tele, uno escucha normalmente distintas políticas económicas llevadas adelante por un gobierno. Bueno, no todas son iguales, se pueden distinguir entre ellas distintos tipos. ¿Y por qué es importante no tanto acordarse la clasificación, lo cual es imposible, pero sí distinguir que hay diferencias entre un tipo de política y otro tipo de política en cuanto a los efectos que va a generar en ese sistema económico? Entonces, con ese objetivo vemos una parte que es la clasificación de las políticas económicas. Una tercera pata de esta unidad podría ser el tema de cómo se formulan las políticas económicas, es decir, cómo se planea, qué problemas hay en el planeamiento de las políticas económicas, en su formulación, en su ejecución. Y una cuarta parte que sería la influencia que tienen los actores políticos, los que hacen las políticas económicas, los gobiernos, los ministros, por decirlo y darle un nombre más concreto, en la formulación de estas políticas. Vamos a ver qué fines persigue el gobierno cuando elabora y planea y formula y pone en ejecución una determinada política económica. Después vamos a ver, después tenemos que ver, como les dije, los modelos económicos, van a recuperar algunos que ustedes ya vieron, fundamentalmente en Economía 2, en otros modelos se van a ampliar un poco más para incluir variables que no estaban agregados en esos modelos más simples, porque para formular una política económica, para analizar, para interpretar la política económica que se aplica en un determinado momento, o poder prever los efectos futuros que va a generar una determinada política, necesitamos conocer los modelos, ¿no? O sea, el modelo a mí me va a permitir poder prever, aunque sea probabilísticamente, qué es lo que va a ocurrir en la economía frente a una determinada aplicación de una política. Si quiere alguno de los que esté o alguna de las que estén ahí en las casas y no tengan muchos ruidos familiares, digamos, y quiera abrir su micrófono, siempre es mejor escuchar que hay alguien, porque llega un momento que uno cree que está solo en el universo y es medio, a mí no me gusta mucho. Entonces, si alguna o alguno puede dejar el micrófono abierto para que se escuche como un ruidito, como que hay alguien respirando del otro lado, es mucho más agradable. Por supuesto, todo lo que quieran decir, preguntar, acotar, aclarar, observar, lo único que tienen que hacer es abrir el micrófono y hablar, simplemente. Así que si alguno me quiere hacer el favor de abrir su micrófono, yo me siento más acompañada. Es medio loco, pero ocurre. Bien, gracias, María Belén, que abriste el micrófono. Se escucha como un ruidito y ese ruidito hace como que hay alguien del otro lado, ¿no? Si uno no cree, en cualquier momento, por ejemplo, si ahora empieza a pasar una transparencia que uno no ve nada, no sabe si está solo, si está hablando, si se quedó solo en el universo. Y bueno, ya está. Es lo que nos tocó.
Es muy distinto a la presencialidad donde uno ve las caras, digamos, ¿no? Y uno sabe si los otros están durmiendo, si están tomando mate, acá no se ve nada. Bueno, entonces esa es la contextualización. Ahí está César. Bien. Es horrible si no. Entonces, esa es la contextualización de esta primera unidad. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué lo vamos a ver? ¿Y qué se pretende con la unidad? Es decir, contextualizar la formulación de las políticas económicas. Y ahora vamos a ver qué cosa vamos a tener que contextualizar, y siempre lo vamos a tener dando vuelta cuando nosotros veamos ahora, escuchemos una política económica o discutamos en clase cómo está la Argentina, qué habría que hacer, qué no habría que hacer. No deberíamos olvidar nunca que estamos en un contexto de una materia que se llama política macroeconómica, que en realidad le podríamos decir que estamos en una materia que se llama políticas económicas, ¿no? O política económica, para que no lo olvidemos en qué contexto está general la materia. Ahí yo les voy a compartir, digamos, la transparencia. Algunas las voy a seguir, otras las voy a saltear, ¿sí? Eso vamos viendo cómo, pero hay algunas cosas que sí son interesantes y otras que podemos después leerlo. Tienen en el aula virtual, tienen disponible la ficha de cátedra de esta unidad. Tienen también, si les llega a interesar mucho el tema, hay libros de política económica puestos como bibliografía adicional de esta unidad. Tienen los videos donde también está explicado este tema y, por supuesto, la participación acá y después todo lo que quieran adicionar y por ahí leer por motus propio, o sea, de ese tema, si a alguno le interesa en particular. Hay algunas cosas, esperen que creo que compartí bien, pero esto demora un ratitito, creo yo. Entonces, dijimos, la primera parte es, vamos a conceptualizar qué es la política económica, que ustedes en economía de primer año, en economía 1, una de las primeras cosas que vimos cuando hicimos economía, ¿se acuerdan que era definir economía y vimos las partes de la economía? ¿Se acuerda? ¿Alguno me puede ayudar? ¿O ninguno me puede ayudar? Me quedé congelada, ¿no? No, se ve bien, se ve bien. Ah, bien, perfecto, eso es lo que quería. Bien, ya está, ahora sí lo veo yo también, perfecto. Bien, entonces, ¿alguno o alguna de las presentes se acuerda qué es lo primero que dijimos, por ejemplo, cuando entramos a Economía 1, qué era la economía y que se acuerdan que tenía dos enfoques, positivo y normativo? Y había una definición que daba particularmente Rossetti de qué es la política económica, que por ahí la sabíamos todos de memoria. ¿Se acuerdan más o menos qué era? No importa, por más que esté grabado no pasa nada, esto no lo publicamos en ninguna red social, así que tranquilos. No se acuerdan. Qué macana. Si tienen que ir a... Pero Economía 1 ya está, así que ya quedó archivada. Bien, ¿se acuerdan? Vamos a repasar entre todos. ¿Se acuerdan que la economía tenía dos grandes enfoques? El enfoque positivo y el enfoque normativo. En el enfoque positivo, ¿se acuerdan que era el objetivo? Lo que es, fue o será, como dicen algunos de los libros. Explico científicamente la realidad, explico objetivamente la realidad. Y ahí teníamos a la economía descriptiva y a la teoría económica. Y se acuerdan que en primer año, y supongo que quizás también en economía 2, por ahí hacemos mucho hincapié en que vamos a estar básicamente metidos en la teoría económica y en algunos aspectos en la economía descriptiva, ¿no? En los dos aspectos deberíamos ser lo más objetivos posible. Ahora, como que nos pasamos al otro bando. ¿Cuál es el otro bando? El otro enfoque de la economía, lo normativo. Lo que ya incluye juicios de valor, ya es el debería ser, y ahí está la política económica. Pero esa división que nosotros, especialmente en economía de primer año, que es cuando ustedes recién inician, y hay que darles un encuadre un poco más formal, un poco más conceptual de las primeras materias, ¿sí? Se aclaraba fuertemente esto que yo les decía, vamos a estar en economía descriptiva y vamos a estar en teoría económica, en lo que es. Uno les preguntaba, defina mercado, y bueno, mercado se define de determinada manera. ¿Cuáles son los determinantes? ¿Qué es la elasticidad precio? ¿Qué valores puede adoptar? Es decir, estamos metidos en la teoría económica.
Acá ya nos metemos en el plano de lo normativo, pero fíjense que ya no hay acá un paredón, no hay como dos compartimentos estancos que no se tocan, sino que hay una interrelación, un vaso comunicante permanente entre el enfoque positivo y el enfoque normativo. Es decir, eso nosotros en algún momento lo damos a entender cuando les mostramos algunos extractos periodísticos, si se acuerdan, donde ustedes mismos decían, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Enfoque positivo o enfoque normativo? Porque hay una pequeña opinión. Y bueno, estaban mostrando esa realidad de que la realidad no es, o todos los enunciados no son todo positivo ni todo normativo. Hay una mezcla. Ahora vamos a ver esa mezcla que se produce donde esa división tajante positivo-normativo, acá especialmente en esta materia vamos a ver que como que se desdibuja. Vamos a estar constantemente metiéndonos teoría aplicada a la práctica o la práctica leída o la realidad económica leída en base a modelos y teorías. Es decir, constantemente nos vamos a estar moviendo entre lo normativo y lo positivo. Ahí yo les decía que cuando nosotros definíamos qué era la economía descriptiva, que era como la parte de la economía que describe, ¿sí?, un sistema económico en particular, toma datos y los presenta, la teoría, que es la elaboración de modelos, principios generales, leyes que explican la realidad. Ahí decíamos la política económica, no sé si se acuerdan, pero decía, es encauzar la actividad económica hacia el logro de determinados objetivos. El libro ese de Rossetti usa esa palabra encauzar la actividad económica. Acá van a ver que hay otras definiciones, quizás más fáciles de entender, pero bueno, no están justo en esos libros que ustedes leen en economía de primer año. Y fíjense que acá dice que es la política económica, es el proceso, lo hace el gobierno, y acá hay algo importante, a la luz de sus fines políticos más generales. Es decir, nosotros siempre vamos a tener que tener presente que las políticas económicas están en función, están relacionadas con los fines políticos de un gobierno, los fines políticos más generales, como dice ahí. Es decir, está dentro de la política en general, en función del cual un gobierno decide qué objetivos quiere alcanzar y qué instrumentos va a usar para alcanzar esos objetivos. Mi objetivo es reducir la inflación. Bueno, eso depende del objetivo general que tenga el gobierno en particular. Y una vez que definió el objetivo, va a decir, bueno, para bajar la inflación usaré tal o cual instrumento o una combinación de instrumentos. ¿Bien? Acá tienen la definición que ustedes a Tinbergen lo deben haber visto en Finanzas Públicas, a Jan Tinbergen, con ese principio de Tinbergen o el teorema de Tinbergen, que dice que es la variación deliberada de medios, que ahora vamos a ver cuáles son, para alcanzar determinados objetivos. Y la de Meinau también es parecida, siempre son decisiones gubernamentales que toman, digamos, fines y objetivos. Cualquiera sea la definición, después ahí en el texto, cuando lean, van a encontrarse con otras definiciones, uno podría decir que siempre cuando se define una política económica, bajar la inflación, por ejemplo, controlar la inflación, siempre nos vamos a encontrar con esos 4 elementos centrales. Siempre tiene que haber una autoridad. Una autoridad en términos legales, es decir, que esté autorizada a tomar determinado tipo de decisión en términos económicos, que tenga capacidad técnica para poder elaborar esa política económica y que tenga la voluntad política y los acuerdos políticos necesarios para tomar esa decisión en particular. Hoy justamente, mirando uno de los videos de la CUNSA, justamente hace referencia a esto, digamos, ¿no? A esta cuestión de voluntad y si tenían o no tenían el poder y los acuerdos y los consensos necesarios en el momento donde la CUNSA, el último ministro de Economía de Macri, para tomar determinadas decisiones. Pero tiene que haber una autoridad legal, o sea, que esté autorizada a tomar determinados tipos de decisiones, con capacidad técnica y con voluntad política y poder de consensos o de acuerdos para tomar esa decisión en particular. Siempre tiene que plantearse fines, ¿sí? Un poco la selección de videos que estamos haciendo en función de la recolección de datos que hicimos el día lunes, ¿no? Si no queda como descontextualizado
de saber, digamos, qué quieren, pero no. Bien. Elegimos un set, por ahí, Bien. de hombres y de mujeres, en el cual elegimos a la CUNSA, a ex ministro de Economía de Macri y también ministro de Economía de Linares, la provincia. En la última parte, que tomó un momento muy difícil, a Costa, que es el actual ministro de Producción de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y probablemente, si él llega a ser presidente de la Nación, sea su ministro de Economía, a Guzmán. Martín Guzmán y a Esteban, se nos ocurría, si alguno de ustedes también tiene sugerencias de algún video que podamos analizar, nos avisamos. Bien, porque esos videos nosotros queremos, y en función de lo que ustedes plantearon el día lunes, justamente usarlos como disparadores para poder ver, por ejemplo, ahí en un pedacito en la CUNSA se observa claramente esta cuestión de los elementos que se necesitan para implementar determinadas políticas económicas. Y una de las cosas al que hace referencia este economista particular en determinado momento es justamente esta cuestión de si se tenía o no se tenía consenso en determinado momento y acuerdos para aplicar determinado tipo de política económica, ¿no? Tiene que haber, entonces la idea es trabajar con esos videos en función como disparadores, pero también orientando las discusiones hacia determinados, digamos, hitos o determinadas cosas que uno quiere que se puedan llegar a ver, o se cree que se pueden llegar a ver dentro de esa presentación de ese economista en particular. Como les decía César, de distintas vertientes históricas, distintas vertientes teóricas, para que vean justamente que tanto cómo está la realidad económica, como qué tipo de políticas hay que aplicar, no coinciden y no tienen por qué coincidir, porque justamente estamos en algo que es política económica. Entonces hay distintos objetivos priorizados y aún con los mismos objetivos, a veces los instrumentos o los caminos que se usan para alcanzar esos objetivos pueden ser totalmente distintos según la vertiente ideológica y la vertiente teórica de lo cual cada uno de ellos forma parte dentro de sus convicciones, digamos, ¿no? Tiene que haber un carácter deliberativo, es decir, toda política económica implica un proceso decisional, de decisiones, y por lo tanto toda toma o decisión respecto a una política económica genera costos. Costos en términos personales, costos en términos políticos, costos en términos sociales y también beneficios, por supuesto. Pero siempre implica la toma de una decisión. Elegir entre una política y otra, por ejemplo, ¿no? Entre un objetivo y otro. Y la utilización de instrumentos que tienen que ser manipulables. Es decir, elijo, y ahora van a ver con eso de Tinbergen, que hay un sistema económico, se compone de algunos elementos que los podemos manipular en términos de políticas económicas y hay otros instrumentos que no se pueden manipular. Ahí, con el tiempo, vamos a tener que cambiar algunas cosas porque, por ejemplo, Tinbergen y el ejemplo que uno usaba hasta hace 15 días, es que dentro de los instrumentos no manipulables o dentro de los datos que no se pueden manipular, que conforman un sistema económico, se dice que es el clima, ¿no? Y el otro día leyendo, en Dubái ahora hacen llover. ¿Vieron? No sé si lo vieron. Pasan con unos drones, meten en las nubes, no sé qué cuestión química hacen con las nubes, ahí ya no entendí mucho, digamos, pero generan una cambia de electrolitos, no sé, positivo, negativo, no sé cómo es esa cosa, y logran hacer llover. Entonces digo, mi ejemplo de esos otros datos que se pone tradicionalmente como variable exógena, como un dato dado como es el clima, bueno, parece que los de Dubái me rompieron el ejemplo, digamos, sería, pero bueno, eso implica, digamos, los avances tecnológicos. Entonces, tienen que ser instrumentos manipulables. Esto que está acá es importante, ¿por qué? Porque ahí tenemos la ubicación de nuestro núcleo de la teoría, ¿sí? También llamado análisis económico. La política económica necesita de la teoría económica, por eso ustedes pasan por economía de primer año, economía 2, finanzas, bueno, micro, que ya es más aplicación práctica, pero también con teoría, y caen ahora a la política económica, donde nuevamente
uno recuerda las teorías, recuerda los modelos, porque de lo contrario no podríamos pensar las políticas económicas si no supiéramos o no pudiéramos prever qué efectos va a generar esa política en particular o cómo interpretar la realidad económica sin caer simplemente en repetir, porque también ahí está la función de esta materia. Que ustedes puedan mirar un programa televisivo, puedan leer una noticia periodística y puedan preguntarse, ¿esto será tan así, digamos? O sea, primero, siempre reconocer que hay un bagaje ideológico por detrás. Y después decir, bueno, pero esto que se dice acá, ¿es así como es o merece que vaya a buscar otra información? Por lo tanto, quizás una de las cosas que aprendan acá, y que también es el objetivo, decir, bueno, ¿dónde puedo ir a buscar información? ¿No? Porque ustedes, vamos a suponer, este año van a aprender, no van a aprender, vamos a hacer entre todos lo que llamamos un estado de situación de la economía argentina. Sí, lo hacemos entre todos durante un cursado. Dentro de 5 años más, se les va a sentar el cliente al frente de ustedes y les va a decir cómo está la economía argentina. Y uno como profesional no puede decir, si soy peronista, decir, está buenísimo, de acá ya salimos, ya arrancamos y esto se va todo para arriba, o si soy del bando contrario, decir, mira, esto es un desastre, porque no sería muy profesional. Está bueno, digamos, en la intimidad familiar o de los amigos, pero como profesional uno tiene que dar un poco más de entidad, digamos, a lo que dice. Entonces, una de las funciones es que ustedes puedan llegar a sentirse capaces, después de pasar por esta materia, a decir, o en la misma casa, ¿no?, que en diciembre les digan, che, ya que hiciste política macroeconómica, ¿cómo está la situación económica del país? Y que ustedes digan, bueno, mira, sentate acá, te voy a explicar. Y ahí sacan la casita de César, que se las debe haber mostrado. ¿Se las mostraste? ¿Le mostró la casa a César? Tiene el micrófono desactivado. No te puedo creer que estoy hablando sola. No me digas. Espera. Sí, le mostré, pero brevemente. Ah. Bien. En el tema de casa. Nos centramos más en las personas, en bien. Una introducción más centrada, digamos, en los alumnos, claro, fuertemente la casa, pero vamos a... Eso para nosotros es, me encuentro el otro día una chica como, profe, tengo que hacer política macro. Nosotros antes directamente dábamos la promoción. En cambio ahora, como tenemos que grabar todo, le digo, te aportás la casa, sí, bueno, prepará las variables de la casa y las variables para la Argentina actual. 10 años. Y convalidamos la nota que voy a tener. Claro. La pegás con la promoción. Claro. Así que para nosotros eso es siempre 7 unidades de análisis, 2 variables principales, fundamentalmente de la economía, porque después están las variables del campo social. Claro. Entonces, ese es el objetivo también, digamos, que ustedes, la teoría que ustedes tienen de lo macroeconómico les sirva para poder interpretar la realidad argentina, ¿no? Y en este caso, la política económica, es decir, esa manipulación que se hace de ciertos instrumentos para alcanzar determinados objetivos, tiene un basamento de carácter teórico en el análisis económico. Y como decíamos al inicio, esto está dentro o enmarcado dentro de la política en general. No estamos hablando de política partidaria, estamos hablando de política en el sentido de acciones que se toman para realizar alguna modificación en la realidad, no de política partidaria. La política como la acción concreta que se lleva adelante para cambiar una realidad social, económica, sanitaria o de la que sea. Y después hay un concepto que quizás en estos días, que justo nos toca el año, en la materia nos tocan años donde hay elecciones cercanas, como en este caso, y años no electivos, digamos. Entonces, este año coincide un año con elecciones, entonces puede ser que en algún momento
nosotros escuchemos esto que está acá, que se llama politización de la política económica. Ese es un concepto que usa De Pablo y que se refiere a que cuando hay procesos de elecciones, puede existir la tentación, entre comillas, de los políticos que están compitiendo en esas elecciones, de proponer políticas económicas que son inalcanzables desde el punto de vista técnico. Si ustedes se acuerdan de la frontera de posibilidades de producción, o sea, toda economía, todo sistema económico tiene una frontera de posibilidades de producción. ¿Cuándo hay politización de las políticas económicas? ¿Se acuerdan cuando en la frontera de posibilidades de producción uno decía, bueno, ¿qué pasa si hay un punto por fuera de la frontera de posibilidades de producción? Y todos decíamos, eso es inalcanzable, porque la frontera es lo máximo posible. Si yo oferto, ¿no?, en términos para, por ejemplo, ganar una elección, una posibilidad que está por fuera de la frontera de posibilidades de producción, eso recibiría el nombre de que se está politizando la política económica. Es decir, la política económica se está usando, ¿sí?, con fines de ganar las elecciones, siendo que uno puede estar en el gobierno o ganarla si está fuera del partido gobernante. Ahora, seguramente en estos tiempos vamos a ver algunos casos donde uno escucha, no sé, si se aplicara tal plan, la Argentina lograría en un mes bajar la inflación al 1%. Y bueno, no sé, va a estar complicado, digamos, ¿no? Pareciera ser de que está por fuera de la frontera de las posibilidades de movimiento del nivel general de precios, por ejemplo, uno podría decir. Pero es un momento donde uno puede observar ese tipo de cosas. Acá también, esta es una pregunta que nos debemos hacer como reflexión, ¿no? La economía, ustedes saben que la economía es, dentro de las ciencias sociales, la ciencia que más se ha matematizado, que más se ha formalizado, que más se ha modelizado. Si ustedes hablan con cualquier compañero o compañera o amigo que está estudiando otra ciencia social, ¿sí?, cualquiera de las otras ciencias sociales, historia, sociología, psicología, ciencias de la educación, cualquiera, antropología, cualquiera de las otras ciencias sociales, y ustedes dicen, yo estudio, bueno, contador público a su vez tiene más fama de números, pero dicen, no sé, estoy haciendo economía este año. Uf, debe estar llena de números. Uf, eso es como que uno está estudiando casi física. A la economía a veces se le dice que es la física de las ciencias sociales, por el grado esto de formalización. Gracias a los neoclásicos, esto se formalizó bastante. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es si la economía como ciencia social, y dentro de la economía, acuérdense, está la rama la cual ahora nosotros nos vamos a hacer cargo, que es la política económica, es simplemente una ciencia especulativa. ¿Qué significa? Una ciencia que sirve para hacer paper, haciendo formulitas, haciendo modelitos, haciendo ciertas cuestiones de proyecciones hacia el futuro. ¿Qué pasaría si aplico tal cosa? Entonces aplico el modelo y llego a una conclusión con un modelo matemático. Eso sería especulativo. O si la economía en realidad es una ciencia social, pero una ciencia praxeológica, es decir, una ciencia que tiene que estar pensando en la acción. ¿Y en qué acción? En cambiar la realidad, porque de lo contrario, si la pensamos solo con fines especulativos, con fines de avance de la ciencia por sí misma y por fin en sí mismo, ¿sí?, pareciera que pierde sentido. Entonces, si la economía es simplemente especulativa o si nosotros somos partidarios de pensar una economía basada en la acción. ¿Y qué acción queremos que sirva para modificar la realidad social, la realidad económica, la realidad política, la realidad del bienestar de la gente, digamos, de las personas que conformamos una determinada comunidad? Ese pensamiento, digamos, de servir, que la economía sea una ciencia para la acción, tiene que empezar por romper justamente esa división entre positivo es la economía como ciencia, es la economía de tipo especulativa, y por otro lado la práctica, que es la política económica, no, eso ya no es economía, eso ya es el arte de ver qué podemos hacer para cambiar la realidad. Bueno,
idea de separar la economía como ciencia de la economía como praxis, como acción concreta en la realidad, se separa apenas comienza la economía como ciencia. ¿Se acuerdan? Adam Smith, 1776, La riqueza de las naciones, que es el punto que podríamos decir de nacimiento de la economía como corpus científico. Ahí empieza la economía a decir, no, yo me tengo que separar de la política, por ejemplo. Pero acuérdense que la economía, la política y la ética, como ahí falta la ética, porque estamos hablando de economía y política nada más, nacen juntas pero luego se divorcian, ¿no? Se van separando. Y ahora parece que necesitan juntarse otra vez, especialmente, por ejemplo, la economía y la ética. Porque estamos demostrando que la economía yendo sola y parece que no le está yendo muy bien, digamos, ¿no? Si no tiene un pensamiento, un comportamiento ético, un comportamiento responsable con la naturaleza, o de respeto a la naturaleza, de respeto al ser humano, etc. Entonces, ¿cómo se va separando y cómo se termina uniendo nuevamente? Acá tienen una serie de personajes, digamos, pero todos plantean, desde Hume en adelante, Hume que era un filósofo amigo de Smith, que también era filósofo, ¿sí? David Hume planteaba justamente que tenía que haber una separación, ¿no? La ciencia es objetiva, no tiene que tener valoraciones, y la política, que es del campo del deber ser, bueno, eso es otra cosa. Acá acuérdense, nosotros, las dos cosas van juntas, no van separadas. Las dos se apoyan mutuamente. No puede haber desarrollo teórico si no hay una mirada sobre la realidad y una mirada sobre las políticas que se aplican y qué efectos genera eso en la realidad. No puede ser simplemente, si yo aplico tal cosa, entonces se produciría tal cosa, simplemente por análisis matemático. Y para poder aplicar cambios en la realidad, es mucho mejor si uno ha hecho un análisis especulativo primero, en términos de la ciencia más formal. Bueno, los fisiócratas y Adam Smith, por supuesto para Adam Smith, que era, ¿se acuerdan?, un filósofo moral, de hecho su primer libro, y algunos dicen el mejor, es Teoría de los Sentimientos Morales, o sea que es una obra estrictamente de filosofía, de moral, de ética, no podía haber separación, y luego tenemos todos los que están de ahí para adelante, Malthus, Ricardo, Petty, Bentham, el padre de Keynes, John Emil Keynes, y este último que está acá, que nosotros también lo nombramos mucho en Economía 1, esa definición que ustedes seguramente, cuando uno le pregunta qué es la economía, dice la ciencia social que estudia la asignación de los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas. Esa definición de economía como enfrentamiento entre necesidades ilimitadas y recursos escasos y de usos alternativas se la debemos a este economista, Lionel Robbins. Todos estos economistas siempre plantearon una división, especialmente el que marcó la moderna definición, moderna demarcación entre lo positivo y lo normativo, es justamente el padre de Keynes, que también usaba bastante de la matemática. La otra separación que se da está en los neoclásicos, pero en los neoclásicos es como que hay tres vertientes. Todos esos que están ahí abajo son neoclásicos. ¿Se acuerdan los neoclásicos? Nosotros siempre decimos que, por ejemplo, la microeconomía que nosotros vemos es casi toda de basamento neoclásico, porque todo el análisis que nosotros hacemos, ¿se acuerdan que siempre es marginalista? Esa idea de lo marginal, de que todas las decisiones económicas se hacen en función de lo que ocurre en el margen, de lo que ocurre con la última, ¿sí?, la unidad consumida, la unidad producida, el último factor variable, etcétera, etcétera, es una idea de carácter neoclásico. Lo mismo que el estudio de lo individual. Ahí tienen a Alfred Marshall. Alfred Marshall es el que hace el primer manual de economía, y su hito no es que a nosotros nos interesa acá el primer manual, digamos, de economía, sino que es el primer manual que se llama Economics, o sea, economía secas. Le saca la palabra política, que se venía usando hasta ese momento. Siempre se usaba la denominación economía política. Marshall, por esta fuerte impronta de las matemáticas y de la formalización y de que todo tenía que ser objetivo, parecía que esa palabra política daba idea de algo subjetivo,
de algo medio del arte, ¿no? El arte de buscar una solución a los problemas sería. Entonces, para darle una impronta mucho más dura a la ciencia económica, se dice economics, ¿no? Para que se parezca a esas definiciones o esos los nombres que tenía la física, la química, la matemática. Entonces, por supuesto, para Marshall, la política es del deber ser, es más bien un arte, y la economía como ciencia es otra cosa, es una ciencia verdadera. El otro neoclásico que piensa totalmente distinto es Leon Walras, que lo tenemos en los estudios, por ejemplo, de la utilidad marginal, ¿no? Que él plantea justamente que la ciencia de la economía política, esta palabrita que justamente Marshall la había borrado, bien borradita, ¿sí? Dice que no puede haber una separación porque lo político implica intereses, luchas de clases, conformación de la sociedad y por lo tanto no puede haber una separación en la economía política del ser y del deber ser. Y los de la economía del bienestar la hicieron mucho mejor. Ellos dijeron básicamente que ¿qué pasa si lo subjetivo, lo que no es objetivo, lo volvemos objetivo y formal, ¿no? Es decir, lo subjetivo acá sería, ¿qué es el bienestar? Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, nosotros tenemos cada uno de nosotros, digo, bueno, ¿qué sería para vos el bienestar? Y bueno, qué sé yo, tener una casa, tener un auto, qué sé yo, le agregamos algo más, la salud, el bienestar económico, qué sé yo, el bienestar social, otro agrega otra cosa. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una idea personal y una valoración personal de lo que es el bienestar. Por lo tanto, ¿cómo podríamos hacer para hacer una función de bienestar, pero no mío, de César, de Belén, de todos los que estamos acá, sino de bienestar social? Y bueno, los de la economía del bienestar dijeron es fácil. Vamos también a transformarlo en una ecuación matemática, de vuelta, los neoclásicos, muy amantes de las matemáticas y de los modelos, todo había que modelizarlo, pero no podían modelizar lo que yo decía de bienestar, lo que decía María Belén, lo que decía César, ¿sí? Cada uno de nosotros. Dicen bien, sumemos los bienestares individuales y hagamos una función agregativa de bienestar social. Y si ya tenemos una función matemática, eso que era subjetivo, porque era lo que pensaba Silvia, César, María Belén, etcétera, etcétera, Barbie, lo transformamos en una función matemática, ¿no? Pero de vuelta, los neoclásicos, digamos, tratan de buscar o no separemos tajantemente o transformemos lo subjetivo también en un modelo matemático y ya está todo y sigamos para adelante, ¿no? Acá tienen una controversia que es conocida así como controversia Friedman versus Myrdal. A Friedman lo conocen, Milton Friedman, monetarista de la Escuela de Chicago, del crecimiento de la cantidad de dinero, las versiones esas monetaristas de la inflación. Por supuesto, Milton Friedman habla de que la economía no tiene que tener juicios de valor. Ampliado un poquito más, él dice, la economía no tiene que tener nada de juicios de valor, la economía como ciencia. Pero la política económica, la economía como ciencia no necesita nada de la política económica. Pero la política económica, para poder elaborar sus políticas, necesita sí o sí de la teoría. O sea, una dependencia de la política para con la teoría económica, pero nunca al revés. O sea, sus lineamientos de políticas económicas o sus formulaciones teóricas, ¿sí?, no tienen nada que ver con la política económica. Y Gunnar Myrdal, que fue un premio Nobel de Economía sueco, con elaboraciones sobre la pobreza en los países subdesarrollados, algunos temas monetarios del dinero también, él dice de que no existe, si la economía la definimos como ciencia social, no puede haber nunca una ciencia social desinteresada, neutral. Pensar en una ciencia social neutral, dice él, es un realismo ingenuo. Siempre hay posturas que uno cree que debe ser y cómo debe desenvolverse una sociedad, más justa, menos justa, con determinadas distribuciones de poder, con determinadas distribuciones de riqueza, etc. Nosotros, y por eso, digamos, esta unidad es importante porque nos permite encuadrar luego cuando, no sé, cuando nosotros les preguntemos algo, por ejemplo, respecto a estos videos,
No hay una respuesta única. Uno puede estar a favor, puede estar en contra, puede tener otras ideas, porque es esto, digamos, es una interrelación entre contenidos teóricos que nos ayudan a interpretar mejor la realidad, pero en la política económica está imbuida de juicios de valor. Y toda ciencia social siempre tiene que tener juicios de valor. O sea, no somos robots o meros técnicos opinando en términos económicos. ¿Por qué? O sea, siempre, acá hay algunos aspectos de que siempre hay juicios de valor. Siempre uno incorpora juicios de valor, ¿no? Fíjense, no sé si les ha tocado hacer, por ejemplo, acá en esta materia, seguramente como segundo parcial o segunda instancia evaluativa, van a tener que hacer algún trabajo grupal sobre investigar sobre algún tema, por decirlo de alguna manera. En el mismo instante en que ustedes como grupo se reúnan y digan, che, ¿qué podemos investigar? ¿No? Vamos a investigar, no sé, el proceso inflacionario en Argentina. Bien. ¿Y cómo lo vamos a investigar? Y vamos a usar tal explicación, vamos a usar tal teoría, vamos a ir a buscar tal datos. Ahí ya están incluyendo juicios de valor. Porque no es lo mismo, no sé, tenían para elegir entre la inflación y el desarrollo tecnológico en Argentina y otro tema más que es, no sé, la pobreza en los niños, niñas y adolescentes en Argentina, que también es un tema, digamos, candente. Ya cuando yo elijo de esos tres uno, cuando nosotros como grupo elegimos uno de esos tres, ya hay una elección de juicio de valor, ¿no? Después, cuando en términos políticos se decide qué política se va a aplicar, qué objetivo se va a perseguir, la inflación, el arreglo de las cuentas fiscales, el arreglo del sector externo, arreglar con los fondos, con el Fondo Monetario. Es decir, cuando uno elige qué políticas va a aplicar o qué políticas va a priorizar respecto a otros, también hay un juicio de valor. Y cuando yo quiero explicar qué es lo que está sucediendo en Argentina y en función de eso buscar datos, por ejemplo, o dar una recomendación, también porque según qué datos busque y qué recomendación haga, ya hay incluido algo de lo subjetivo. O sea que es imposible no incluir valoraciones subjetivas. De hecho, cuando uno tiene que explicar hasta la teoría económica, ¿sí?, salvo cuando lleguen los robots explicando, uno siempre tiene subjetividad. Aún cuando no lo diga en palabras, lo dice a veces en expresiones faciales, ¿no? Cuando nombra a alguien que no es de su gusto o que no forma parte de su base ideológica, sí pone una cara que cuando nombra a otro quizás no lo ponga. Entonces, es imposible que como ser humano, y mucho menos, digamos, de vuelta en la economía, que dijimos que es una ciencia social que está destinada a modificar la realidad en la cual vivimos y de la cual nosotros somos parte, porque no somos estos técnicos que venimos de afuera. Eso también, digamos, cuando nosotros les decimos cómo está la Argentina, lo llamamos estado de situación. No decimos diagnostique la economía argentina, porque el diagnóstico es hecho de afuera. El diagnóstico lo hace el médico, ¿no? Que cuando no forma parte ni de nuestro entorno, ni nos conoce, ni nada, nosotros vamos, le decimos los síntomas, cuando mucho mira un análisis que él nos hizo, dice, usted tiene tal cosa, váyase a su casa y tómese tal cosa. Lo hace como diagnóstico, diagnostica desde afuera, él no está metido ni en mis dolores, ni en mi familia, ni en mis penas. Es un diagnóstico. Un estado de situación es cuando uno realiza ve cómo está la situación, pero en esa situación que uno está interpretando, uno está adentro. Porque si nosotros decimos cómo está la Argentina en este momento, todo lo que digamos, bueno y malo, lamentablemente nosotros estamos adentro y formamos parte de ese diagnóstico que estamos haciendo. No es que escuchamos a la gente y decimos, ah, bueno, les está pasando esto. Aún cuando no formemos parte, no sé, de la pobreza extrema, de muchos sectores, esa pobreza extrema también nos afecta como personas que vivimos en una sociedad y que compartimos la sociedad llamada Argentina. Entonces, es imposible, digamos, no incorporar juicios de valor. Ay, si respiro sería mucho mejor. Entonces. Sí, dale. Tomo agua. Un mes en algo de economía del bienestar y llevado a la economía de la felicidad. No sé si es un trabajo
atención ahí mirando la y me llamaba muy interesante cómo es el basamento filosófico referido a la incorporación de la subjetividad, ¿no? En el campo de la economía del bienestar para llegar a esa es una. Y después, lo que estaba aclarando cómo era la economía, también se presta para trabajar como economistas moderados. Los economistas que hubieran ejerciendo o hubieran ejercido la gestión pública. Entonces, para que a los efectos de, primero, de lograr que se manifestara esta cuestión de que la política tiene que ver con la economía, porque economistas que son más mediáticos, que están permanentemente en los medios de comunicación, porque prescinden de la política. Entonces dice, bueno, ¿cuánto va a bajar? Y va a bajar todo el tiempo, ¿no? El gasto público, el gasto público es central, y después la gestión del dinero, la educación es un fenómeno muy causal, solamente depende de la gestión del dinero. Entonces, si yo cuento eso, primero hay un conjunto de relaciones causales, que la vamos a explicar que esto no se da en la realidad. Después, para mirar, digamos, este conjunto de economistas, y estuve mirando otros, por ejemplo, no sé, Frank Gay, me gusta mucho, cayó entre las cosas que estaban mirando, un reportaje de hace 7 años. Entonces, Frank Gay la tenía toda respuesta clara, estamos hablando de 21 menos 7, estamos hablando de 2014. Sin embargo, podemos analizar después en taller, mirar, en 2015 cometió una serie de errores. Entre ellos, podríamos decir, el más visible es anticipar que el tipo de cambios iba a unificar, iba a haber una fuerte devaluación, por lo cual generó algo que ya se venía viendo en la Argentina desde hace muchísimo tiempo, que es que al decir que el próximo equipo económico iba a devaluar fuerte, todo el mundo aumentó. Entonces dice, bueno, ya cuando lleguemos nosotros y devaluemos fuerte, los precios van a estar estabilizados. Pero después aumenta por las dudas, no pueden estabilizar los precios. Entonces se genera una doble expansión del tipo de cambio. Y cuando el economista parecía que estaba afuera y daba su diagnóstico, parecía que era todo muy sencillo. Cuando le tocó actuar, ese error nos costó mucho, potentemente a toda la sociedad, ese error de planteo. Y después, para mirar, digamos, todos los videos que hemos elegido, pues, miramos, no sé, yo en mi caso miré como unos 15 más o menos. Cuando uno ve las editoriales de Acción o TN, no sé, Rossi, Leuco, no sé, algunos otros más que son los más, digamos, fanatizados del lado de la... Entonces dice, Cristina le dice a Guzmán qué es lo que tiene que hacer. Y lo que estamos diciendo nosotros, que independientemente que nos guste Cristina o que no nos guste, la política está por encima de la economía. Entonces, en líneas generales, fíjense que en ese discurso la economía debiera funcionar solo como un momento técnico y no como un momento político o de liberación. Uno puede estar en desacuerdo que le digan, bueno, mirá, vamos a perder las elecciones, entonces no se puede realizar un ajuste más importante acá, entonces empiezan a haber medidas que relajan el ajuste. Por ejemplo, no sé, devolución de impuesto a las ganancias a sectores de consumo medio alto, incremento de los planes sociales, gobierno provincial que viene en algunos casos con 3 meses de atraso, dar un bono de 6.150 pesos para todos los estatales. Entonces, todo tiene que ver con una dinámica electoral. Uno puede decir, ¿está de acuerdo o no? Lo que uno no puede dejar de ver, esto es un momento electoral, y como decía Silvia, las cuestiones se dirimen en esa arena. Que fue lo que le pasó, digamos, a Mauricio Macri en las PASO del año 2019. No quiso hacer una política, después lo vamos a ver, en breve lo vamos a ver, de ciclo electoral, y después cuando perdió las PASO con tanta diferencia, tuvo que hacer entre las PASO y las generales, que tuvo que hacer una política de
aumentar los salarios, trabajar en una política contracíclica de origen electoral, porque siempre va a perder de manera mucho peor de la que perdió, pero recuperó bastante con esa política. Fíjense que las políticas bastante, en este caso, Juntos por el Cambio, su líder político en ese momento, recuperaron bastantes puntos respecto de la gran diferencia que había tenido Fernández en las primeras alertas obligatorias, ¿no? Sin crónicas y obligatorias. Entonces, fíjense que la política siempre está por encima de la economía. Esto es fácil decirlo ahora, pero sin embargo, en muchas miradas editoriales, yo tomé dos porque son las dos que escuché, entonces, ¿por qué Cristina le marca a Guzmán, que es un técnico hacia mundial, le marca, digamos, qué es lo que tiene que hacer? Y eso, fíjense, está en la línea de lo que decía Silvia de la economía como ciencia. Y lo otro está más en la línea de lo que nosotros pensamos, que la política está por encima de la economía. Uno puede después, digamos, ahora, ¿no?, funcionar, digamos, esa relación que se dio el máximo extremo tensionante fue cuando Guzmán decide despedir a un subsecretario de Energía por el tema de los subsidios energéticos. Y a mi juicio, ¿no?, la persona que está en energía se lo plantea, digamos, esa parte, y ahí dice 5M, lo plantea como el ajustista versus el bueno con la gente. Y ahora, en el reportaje, lo vamos a ver ahí adentro, que se está estudiando para el próximo tiempo una definición segmentada de los subsidios energéticos. Y esa definición es muchísimo mejor que plantear que ser bueno con la gente o malo con la gente. Es más o menos los términos en que se plantea la discusión política. Si uno quiere aumentar las tarifas, es malo con la gente. Si quiere dejar atrasadas las tarifas, es bueno con la gente. Pero todas las decisiones tienen consecuencias. Uno puede hacer cualquier decisión. Lo que no está librado es las consecuencias. Si atraso las tarifas nuevamente, en algún momento las voy a tener que volver a llevar. Y esto es lo que está sucediendo Entonces, si yo trabajo con alguien en el sector energético y el cliente está en ese sector, uno puede ver, ¿no?, qué puede llegar a suceder después de la elección y puede haber algunos escenarios donde las tarifas no vayan, digamos, a su propio que tenían Juntos por el Cambio, pero que tengan que actualizarse. Y eso va a suceder después de las elecciones. Entonces, después de las elecciones hay una carga que hace que probablemente que el 2022 no sea de tanto como este planteado y todo definido por la pandemia. Pero fíjense que en el discurso político, que no es la realidad, que lo diga, me acuerdo de dos intervenciones de Ignacio, ¿no?, Keynes larga su teoría general de la ocupación del dinero y plantea tres fórmulas en todo su libro, y la otra es que lo que nosotros vamos a ver es la interpretación que hacen los profesionales, en este caso que están en la función pública, y Echevarne, porque se nos ocurrió, así que se quiere mirar a otro, para sacarlo del tener posiciones que sean más llevadas, no tanto politizadas, sería de que uno, que suenan lindo para el oído, digamos, libertarios o de la libertad, pero que son muy difíciles si uno no logra encauzarlas con un gran consenso político y a su vez un gran consenso político con una cuestión social de aceptabilidad social. Entonces, miraba un reportaje muy interesante, pero al final no lo decidí, con López Murphy, y López Murphy tiene, digamos, una mirada de la Universidad de La Plata, que es una mirada de economista profesional, modelística, con un conjunto de soluciones, pero cuando él quiso implementar como ministro de Educación las mismas soluciones, produciendo recortes en el sistema de universidades nacionales, estuvo 10 días en el mandato de ministro de Educación. ¿Por qué? Porque la presión social y la potencia que hay en las universidades nacionales lo hizo eyectar. Entonces, todo eso tiene que jugar en ese punto.
Por eso está la lección, estoy justificando un poco la lección de Costa, de Lacunza, del mismo Guzmán y de Chevarne, que es duro, es áspero, pero plantea, digamos, una cuestión que tiene mucho más que ver con una realidad reproducible o asequible, y entonces ese es el sentido que tiene, por lo menos los 4 que vamos eligiendo primero. Bien. Sí, ahí respecto a lo que decía recién César, sí, esta cuestión, ahí cerré la cámara porque a veces no sé si se escucha mejor sin cámara o con cámara. Hoy no sé, pero anda bastante. Pero bueno, no digamos nada, por las dudas, no nos quejemos. bien. Sí, ahí cerré, no digamos nada porque vieron cómo es esto. Bien, ahí lo están mirando. Acá está parte de lo que decía César, ¿no? Especialmente ahí cuando decía, por ejemplo, esta cuestión de López Murphy cuando fue ministro, ¿no? Esta cuestión de que tienen que ser, digamos, una cuestión, digamos, primero que la economía tiene que estar para resolver problemas reales, ¿no? O sea, nosotros defendemos, así como dijimos antes, la economía es una ciencia social, defendemos la idea de que la economía no es una ciencia especulativa, sino que es una ciencia para la acción, una ciencia praxeológica, una ciencia que tiene que ser para aplicarlo a la realidad, para modificar la realidad que nos toca vivir. Tiene que tener un conocimiento útil para resolver los problemas. Por supuesto que la política, y dentro de la política, como les decía César hace un ratito, la política económica está dentro, ¿sí? Es decir, la política económica, si bien puede estar formulada técnicamente por un ministro de Economía, que puede ser con todos los honores, como es en el caso de Guzmán, reconocido internacionalmente en determinados aspectos del análisis económico, etcétera, etcétera, ¿sí? La política debe tener una base analítica sólida, pero el conocimiento técnico no sirve solamente eso para la formulación y la puesta en marcha de ciertas políticas económicas. Luego está el contexto político general, que ahí yo les decía que en ese de Lacunza, en un momento en particular, él hace referencia, digamos, a el costo político que significa tomar ciertas decisiones, como por ejemplo en este caso, digamos, de López Murphy, tomó y el costo fue, te fuiste a los 10 días, quizás técnicamente lo analizó, bajaba el gasto, lograba el equilibrio de las cuentas fiscales, etcétera, 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 o sea, técnicamente, pero luego está la aceptabilidad social y la posibilidad política de que esa acción, esa política que se adoptó, sea sostenida por el grupo al cual uno forma parte y bueno, y mucho más con los otros grupos de los cuales uno no forma parte. La política económica, como dice acá, deja de ser, digamos, no es algo, como dice acá, mecánico, ¿sí? No es solamente algo técnico, sino que es algo más bien de tipo estratégico. También ahí Lacunza en un momento dice algo muy simbólico, dice, cuando uno toma una decisión tiene que ver los costos, o sea, lo positivo y lo negativo, o sea, lo positivo de tomar la decisión y lo negativo de no tomarlo y también de la otra forma, es decir, no tomo la decisión, qué cuestiones positivas se me generan y qué costos en términos negativos. Dice, lo que pasa que luego se ven los goles en una jugada, en un partido de fútbol, pero no se ven las atajadas. Es decir, se ve la aplicación de la política o la no aplicación de la política, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Se hizo el gol, no se hizo, pero no se ve todo lo que se atajó por detrás en términos estratégicos, digamos, en el momento de poder llevar adelante la decisión, tomar la decisión, qué costos implicó, etcétera, etcétera. La importancia de la teoría de los juegos, que nosotros algo vimos en microeconomía, es decir, constantemente se toma una decisión, y más, por ejemplo, en estos momentos que hay elecciones a la vista, ¿no? Yo supongo que cuando se están analizando y dicen, no sé, Cristina no lo deja, ¿sí? Se analiza esto en términos de teoría de los juegos. Si nosotros tomamos esta decisión, ¿qué va a pasar en la economía? ¿Qué va a pasar con tal sector? Este sector nos va a dejar de apoyar, este otro sector sí. La oposición, es decir, y la oposición también, cuando dice, cuando subamos nosotros vamos a plantear tal cosa, también analizan qué impacto va a generar en ese otro, digamos, con el cual se está compitiendo en el juego. Bueno, la teoría del juego social, que es lo que nosotros tratamos de replicar, ¿sí? En el taller, ¿sí? Que somos todos actores sociales, es decir, en este juego, ¿sí? Por más que nosotros no tomemos decisiones, todos participamos como actores sociales porque todos vivimos en la misma sociedad y la economía, que es la que se afecta con estas políticas económicas,
influye y afecta, ¿sí? Nos afecta económicamente y por lo tanto después nos afecta en los otros órdenes de la vida. Cómo hay variables que son psicológicas, por decirlo de alguna forma, o de opinión pública, ¿no? Las políticas económicas, uno dice, bueno, es algo totalmente técnico, y no, porque yo puedo formular la mejor política económica en términos técnicos y quizás en términos estratégicos de relaciones con otros grupos de presión, otros grupos partidarios, pero sin embargo, yo después tengo que tener en cuenta la reputación y la credibilidad, es decir, con el agente social al cual, o el agente económico al cual va dirigida esa política económica. Es decir, empiezan a aparecer otros elementos en la formulación y en la aplicación de políticas económicas, y uno de ellos es la reputación que se tiene como gobierno, como ministro de Economía, y la credibilidad que esas políticas económicas generan en la sociedad. Bueno, el papel de los medios de comunicación hoy en día, ¿no? Entonces, la política económica es una teoría, porque parte de lo que vamos a ver ahora, que es la clasificación de las políticas económicas, hay toda una rama de la economía que es teoría de la política económica, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, definiciones, si es del ser, del deber ser, qué pasa con esa demarcación. Sí, estamos en el mundo de la teoría de la política económica, pero es una teoría, pero eso también tiene una práctica social particular, que es cuando se adoptan políticas económicas concretas. Y por supuesto resulta de un proceso histórico ideológico determinado, donde hay de vuelta grupos de presión, hay luchas de pugnas distributivas, hay juegos, hay intereses que no siempre son, después lo vamos a ver más adelante, no siempre hay intereses que son el bienestar general de la población, sino que hay intereses de elecciones, intereses partidarios, intereses de mantenerse en el poder, intereses por acceder al poder, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es... Sí, una pequeña... Dale. Una pequeña interrupción, pero también esto, chicos, tiene mucho que ver con su ejercicio profesional, sí. Porque ¿qué nos encontramos nosotros? Así como miramos la clasificación SJ, lo que uno puede ver es que en general los alumnos más avanzados no se involucran en la política, salvo con dos excepciones, como teníamos el año pasado a Sofía Cuadra o alguna chica que no se involucran en la política. Entonces uno puede decir, esto no me toca a mí. Pero en un esquema más básico, entonces uno dice, bueno, ¿a dónde va a ir nuestro egresado? Y más o menos 40-45% va a empresas. Entonces, y en empresas se manifiesta todo esto que ha dado Silvia, se manifiesta, tenemos una alumna más acá, que viene acá. Sí. Así que se manifiesta todo esto que decía Silvia en una manera mucho más acotada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la factibilidad técnica, uno dice, bueno, yo soy contador y soy técnico, y voy a hacer un Excel para, no sé, los números de la empresa no hemos facturado tanto, y para que cierren los números de la empresa, yo le tengo que bajar el sueldo a todos los empleados. Entonces, se acercan con esa propuesta al jefe, que en definitiva acá está enmarcado por la política, y el jefe dice, pero ¿vos te parece que esto irá a cuadrar, sí o no? Y entonces cuando uno no tiene en cuenta la reacción del otro, entonces esto es lo que nosotros tenemos que mirar, que si nosotros vamos a ir a la empresa, el segundo destino es el sector público, el tercer destino es el trabajador independiente, el cuarto destino sería como investigador, docente o alguna... Entonces, que en los dos primeros destinos, en el sector público mucho más se da esto, la relación de la técnica con la política, que la vamos a ver también a través de la teoría del juego social, que es de Jorge Matus, y también en la empresa se dan este tipo de cuestiones, que traten de extrapolarlo y llevarlo a aquellos que no les gusta la política general, que eso es lo único que van a tener que hacer. Entonces nosotros siempre empleamos el mismo modelo, ¿no? Es decir, tomé esa decisión de bajarles el sueldo, y al otro día están todos quemando goma y salgo de ese día y encuentro rayado mi auto. Entonces, ¿eso qué significa? Que ahí hay un grado de violencia explícita, ¿no? La quema de goma, con el humo y el rayado del auto. Entonces, esta es una violencia explícita. Entonces, este es el violento. Pero también hay que tener en cuenta que uno con decisiones de bajar sueldo y que encuentra la violencia política en la empresa, después tiene que tener en cuenta las reacciones. Y eso forma parte del paradigma del contador asesor. Uno tiene que ver las reacciones de los distintos grupos ante las decisiones que está tomando.
Entonces, prever esas reacciones para después no sentirse sorprendido. Sin importar si están afiliados a un partido político, si militan, digamos, un conjunto ideológico u otro, cuando yo voy a tomar decisiones en la empresa, esto, de un modo mucho más acotado, juega de una manera muy fuerte. O sea, ténganlo en cuenta cada vez que empiecen a tomar decisiones, una vez que se reciban y que estén haciendo. O sea, este triángulo, factibilidad técnica, justificación política o aceptación política, perdón, viabilidad política, ese es el término de la CEPAM, y aceptabilidad social, como decía Silvia recién, esos son términos que juegan. Porque si no después, eso tiene un correlato. El ejemplo más grande es Lustó con la resolución que afectaba el aumento de retenciones al campo en el 2009. Entonces, se la presenta a Kirchner, digamos, Lustó como ministro de Economía, de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner le había preguntado, ¿vos qué te parece? ¿Cómo va a ver? No va a pasar nada. Salta la reacción del campo en el 2009, potente, cortes de ruta, determina, digamos, una acción política potente. Entonces, en ese momento, Kirchner, que era un líder político indiscutido, había ganado Cristina en el 2007 y se mantenía hasta el 2011, pierde con Narváez en la provincia de Buenos Aires y nacen nuevos actores sociales y políticos como, no sé qué, el actual senador de Santa Fe, que no me acuerdo. Sí, de Ángeles. No, de Ángeles de Entre Ríos. Entre Ríos, tenés razón. Que surgen otros actores sociopolíticos por una decisión que marcaba, tal cual como está ahora. La soja se ha ido, no sé, de $300, como pasó ahora, ahora bajó un poquito a $500 a nivel internacional, y se preveía que la soja iba a ir a 900. Como se preveía que la soja iba a ir a 900, generaron un esquema de retenciones móviles para atrapar esa red extraordinaria que nunca se dio, pero que tuvo un efecto físico en la política argentina, tal como significa que Kirchner ha perdido en el 2009 en la provincia de Buenos Aires, siendo una persona dominante en el cielo político. Y que ustedes ingresando, por ejemplo, a una empresa van a hacer política empresarial, digamos, ¿no? O política gerencial. O sea que también van a estar haciendo política en el sentido no de política partidaria, sino, como dijimos al principio, política en el sentido de que toman acciones o toman decisiones para cambiar una realidad. Eso es la política en general, ¿no? O sea, cada vez que uno toma una decisión para cambiar una realidad, está tomando una política, sea una política familiar, una política económica nacional, una política empresarial, si uno está dentro de una empresa en particular. Ese es el sentido de la palabra política, una acción para transformar una realidad. En este caso, bueno, si es un país, será una política nacional, digamos, en particular. O sea, siempre cuando acá usamos el término política, lo hacemos en referencia a esa idea de política. Esperen que no sé qué hice acá y no sé dónde estoy. Bueno, ahí sí estoy mostrando, no, me parece que no estoy compartiendo nada, ¿no? No estoy compartiendo nada. Ahí sí. ¿Están ahí? Dijeran. Sí, profe, se ve. Ah, bien. Pensé que me había quedado... Ahora se ve. Me parecía que me había quedado sola por eso. Bueno, no, ahora se ve. Bien. Yo estaba hablando y tenía el micrófono apagado. No, yo me había perdido acá en la máquina. Bueno, entonces dijimos, la primera parte contextualizamos la política económica. No nos olvidemos de que está dentro de la política en general, no nos olvidemos de que es algo estratégico, no es algo mecánico, no es algo solamente técnico, es algo, como les dijo recién César, con esos tres vértices, lo técnico, lo político y lo social. No nos olvidemos que esos tres vértices siempre van a estar dando vuelta en cualquier tipo de decisión, en cualquier tipo de política, nuevamente, sea una política desde una organización familiar, una política de una organización empresarial o del Estado a través de las políticas económicas, sociales, culturales o las que sean. Y no nos olvidemos que ya no podemos hacer esa demarcación entre el ser y el deber ser tan tajante. Que lo hicimos al comienzo, cuando nosotros empezamos el recorrido del área de la economía, por una cuestión
de carácter didáctico-pedagógico, porque hay que separar y en el primer momento uno dice, bueno, si no nos vamos a ir discutiendo y no vamos a llegar a nada. Entonces, en el primer momento de incorporación de conceptos, hacemos esa división tajante. Ahora, que ya somos todos más grandes, digamos, y más en política económica, debemos reconocer que el ser y el deber ser, lo positivo y lo normativo, están en constante interrelación, digamos, ya no son compartimentos estancos, y mucho menos en términos de política económica, lo cual no significa que sea todo deber ser y todo es opinable y hablamos y decimos esto, digamos, cualquier cosa, digamos, porque de últimas todo es apreciación. No estamos diciendo eso, ni tampoco estamos diciendo, digamos, de que es todo todo técnico, digamos, modelos y teorías, sino la teoría que sirva para explicar la realidad, la teoría que sirva para modelizar políticas económicas. La teoría, por supuesto que sirve, pero no solamente teoría, ni solamente un deber ser, no sé, partidario, ideológico. Las dos cosas juntas. Dijimos que la segunda parte la dividimos por una cuestión de orden de presentación en ver algo de la clasificación de las políticas económicas. No entendiendo la clasificación como esta cuestión de, clasifiquemos bien, según la forma, según vieron esas clasificaciones, según el criterio que es la forma, según la extensión, según no sé qué, según, vieron el según famoso que tienen las clasificaciones. No interesa la clasificación en sí, lo que interesa es que nosotros reconozcamos que no todas las políticas económicas son iguales, que hay distintas categorías de políticas económicas, porque eso nos va a permitir pensar, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno discute, no sé, vamos a irnos al gobierno de Cristina, que ya está más lejos, digamos, para poder separarnos de la realidad concreta, digamos, ¿no? Y uno dice, ¿qué políticas económicas aplicó el gobierno de los 12 años, ¿no? del kirchnerismo? Y bueno, dice, bueno, aplicó tal y tal tipo de políticas, sí, un montón, unas puede listar, son 500.000, vamos a suponer. Pero uno después puede analizar un poco más profundamente y decir, bueno, pero ¿qué tipo de políticas fueron? ¿No? Porque hay políticas que son más profundas, de hecho, según algún autor se llama reforma económica, mientras que hay otras políticas que se aplican todos los días, es decir, todos los días el gobierno está aplicando políticas económicas. Algunas son muy chiquititas, ajuste por tanteo, subieron un poquitito la tasa de redescuento, bajaron un poquitito, compró un poquitito de dólares, vendió un poquitito de dólares. Es decir, esas son políticas que son como hacemos en todas las casas, ¿no? O sea, una cosa es decir, che, este mes no usemos tanto la tarjeta de crédito, esperemos hasta el mes que viene, y otra cosa es decir, a partir de hoy se acabaron las tarjetas de crédito en esta casa. A ver, tráiganlas todas para acá y yo las corto con una tijera. O sea, las dos son políticas familiares de una unidad doméstica, pero de una envergadura totalmente distinta. En una es una recomendación, tratemos este mes hasta que baje un poco de no usarla por lo menos. Y la otra es una reforma en la política de consumo de una familia, por ejemplo. Entonces, para eso sirven las clasificaciones, para reconocer que no todas las políticas económicas tienen la misma envergadura, no todas las políticas económicas siguen el mismo proceso en su formulación, no todas las políticas económicas generan efecto en el tiempo, en el mismo momento, algunas requieren más tiempo para que uno pueda ver los resultados de esa política. Entonces, con esa aclaración, para que no se asusten, digamos, ni tampoco nunca se las pedimos, nadie les va a pedir clasificar una política económica de memoria, simplemente para que cuando ustedes escuchen una política digan, bueno, pero esta es como la de la tarjeta de crédito, que dijo Silvia, o sea, reunámonos hoy a la noche y digamos, che, cuidamos la tarjeta, y otra cosa es si mi viejo dice a partir de ahora no se usan más tarjetas de crédito en la casa esta. Se acabaron las extensiones de las tarjetas de crédito, no se usan más. Sería calamitoso, digamos, pero bueno. Bien. Esas son las clasificaciones que nosotros pusimos en ese escrito, en esa nota de cátedra, ficha de cátedra, como quieran llamarle, sacados de distintos lugares, de distintos libros. Una es según la orientación básica que tenga la política, según los instrumentos, que también es conocida como la clasificación de Tinbergen, de ese que ustedes vieron en Finanzas Públicas, según el nivel de actuación. Ahí está donde hay un tipo de política que se llama política macroeconómica, que pareciera ser que es el nombre de nuestra materia. Quizás el nombre de nuestra materia, más que por el tipo de actuación de la política económica, quizás deba su nombre
a que es una derivación de una materia que originalmente se llamaba macroeconomía, ¿no? Digo yo, pienso yo en mi cabeza, digamos, cuando se modificó el plan de estudio. Según la dimensión temporal, hace referencia a que no todas las políticas económicas hacen efecto en el mismo, o sea, hay algunas que surten efecto rápidamente, otras que demoran más tiempo en ver los efectos de cambio en el sistema económico. Según la importancia de las políticas, según la naturaleza de los fines y según el proceso que se sigue para su formulación. Vamos a empezar por la primera y van a ver por qué es importante. Esta es según la orientación que tiene la política, que se llama también la clasificación de la escuela alemana, y habla de que hay dos grandes tipos de políticas económicas. Un tipo de política económica, que es la que está arriba, digamos, generalmente me parece que están puestas, bueno, no sé, ahora no puedo asegurar eso. Las políticas de ordenación es la de mayor importancia, por decirlo de alguna manera, y las de proceso son políticas menores. ¿Por qué las de ordenación serían políticas mayores? Porque como dice ahí, son políticas que tratan de establecer o modificar el marco de actuación de la economía. Es decir, son políticas que tratan de modificar las bases del sistema económico en el cual se aplica esa política económica. Si uno mira, por ejemplo, la década del 90, sé que ustedes no habían nacido en ese momento, así que no digan nada, para no hacernos sentir mal a nosotros. Nosotros también éramos un pequeño, todo lo que sabemos de la década del 90 fue simplemente porque lo hemos leído, no porque lo hemos vivido, aclaramos por las dudas. No quiero escuchar, por suerte tienen los micrófonos cerrados y no escuchamos las risas que tienen en este momento, ¿sí? En la década del 90 uno podría decir que la privatización, desregulación, liberación del mercado de capitales, son todas políticas que trataron de establecer un marco de actuación de la economía argentina más vinculado a un modelo más neoliberal, por ejemplo, ¿sí? Mientras que las políticas de proceso, que sería como por ejemplo esto de romper todas las tarjetas de crédito en una casa y no se usan más tarjetas de crédito, va a cambiar, fíjense, el marco de actuación de esa economía doméstica porque ahora se va a manejar, digamos, con el ingreso presente y no vamos a poder comprar con el ingreso futuro, que es con lo que hacemos con el uso de la tarjeta de crédito. O sea, gastamos el ingreso que vamos a recibir en el futuro. Las políticas de proceso ya son políticas menores. Son políticas que tratan de resolver problemas o desequilibrios que se van originando normalmente en el funcionamiento de un sistema económico, ¿no? Se me van desequilibrando las cuentas fiscales, se me desequilibran un poco las cuentas del sector externo, se me va desequilibrando, digamos, los precios relativos, las tarifas me van quedando un poco desajustadas, entonces cada tanto las ajustaré un poco. Entonces, esas son políticas de proceso. Sería en el caso nuestro, en el caso de esta política de la economía familiar, esto que les decíamos, bueno, este mes, no usemos la tarjeta, por lo menos, a ver, dentro de 2 meses nos liberamos de las cuotas que tenemos y a partir de 2 meses empecemos a usarla de vuelta y de vuelta empezamos a usarla y a los 6 meses de vuelta nos tenemos que sentar y decir, de vuelta, paremos 2 meses porque se nos desajustó todo, entonces vamos ajustando esos desequilibrios que se nos van produciendo en las cuentas familiares y en el caso del Estado, en las cuentas públicas. La otra clasificación es la clasificación que tiene Tinbergen en el libro que se llama Política Económica, Principios y Formulación, que es un libro creo que del 61, si no me equivoco, o del 59, 61, por ahí. Es un libro que, bueno, tenemos la contada con César, cuando nosotros éramos ayudantes del profesor que venía de Trelew, César un poco antes que yo, y empezó a dictarse esta materia, porque antes era macroeconomía, vino de Trelew el profesor, que venía a dictar la materia, y dice, bueno, ahora acá les traje el libro, este es Tinbergen, Principios y Formulación, Política Económica, Principios y Formulación, y bueno, sáquenle fotocopia y bueno, léanlo, digamos. Por lo tanto, lo primero que hicimos, yo creo que por ahí lo tengo fotocopiado, es hacer un resumen de Tinbergen, muy aburrido, o sea que yo tengo por ahí el libro, si alguno lo quiere leer, es muy aburrido porque es un libro viejo, es un libro que está escrito con la forma de escritura que había en ese momento, o sea, todas las... y así están puestos todos los ítems, digamos, muy apretada la escritura, y es un libro que usa mucha matemática, digamos, ¿no? Pero dentro de su libro se pueden distinguir la clasificación de las políticas económicas. De hecho, él saca el primer premio Nobel de Economía, se lo dan a Tinbergen y Frisch juntos,
por esta teoría de la política económica, ¿no? Él formula matemáticamente, a través de fórmulas matemáticas, cómo se podría explicitar y planificar las políticas económicas. Entonces él plantea, ¿sí?, que toda organización, todo sistema económico, todo sistema económico, ¿vieron qué es un sistema económico? Es un conjunto de normas, instituciones, reglas que organizan el funcionamiento de la actividad económica. Entonces, todo ese sistema que organiza la actividad económica, en cualquiera de sus etapas, producción, distribución, consumo, financiamiento, como se dice hoy en día que se agrega, tiene datos. Y acá está donde yo les decía que dentro de esos datos, Tinbergen dice, por supuesto, el clima, me parece que para esto le había puesto, el clima, las leyes, las cuestiones psicológicas de la población, la cultura, la cantidad de instituciones, la cantidad de impuestos, la cantidad de bienes, ¿no? Son todos los datos que tiene un sistema económico. Hay lo que él dice, otros datos que él dice son inmodificables. Sobre esos datos eso queda fuera de la política económica porque yo no los puedo modificar. Que es lo que yo les decía que ahora el ejemplo que se daba como el clima y que él da en su libro, que es otro dato, o sea, algo inmodificable, que no es objeto de estudio de la política económica, con esto que están haciendo en Dubái de hacer llover, se me acabó el ejemplo, porque ahora sería un dato modificable en base a políticas, porque si yo hago una inversión en esos drones que llevan no sé qué químico arriba y hace llover, ya pasa a ser, digamos, un dato modificable. Pero bueno, cosas que pasan. Lo que es objeto de la política económica dentro de un sistema económico es lo que llama medios, o sea, todos aquellos datos del sistema económico que pueden ser susceptibles de ser modificados vía las políticas económicas. Y acá también él vuelve a decir, bueno, pero hay un montón de datos que pueden ser modificados, pero no todos son iguales en importancia. No es lo mismo modificar un detallecito del sistema económico a modificar algo que está en la base, que conforma la base de ese sistema económico. Mientras que estos que están acá en violeta son simplemente datos menores. Nuevamente estamos en modificar, si yo lo llevo a una política familiar, modificar algún detallecito, que es el cambio de lugar de la mesa, ¿sí? En lugar de ver una dirección, ponerla en otra, decir, este lugar no es más un comedor, ahora es una habitación, ¿no? Sería algo así. Cambia la base de sustentación de esa unidad familiar, digamos, por ejemplo. Entonces, según el dato que yo modifique, si ese dato que yo estoy modificando, ese valor de ese sistema económico, de esa organización económica, modifica la base de la economía, ¿y qué sería la base del sistema económico? Son elementos fundamentales, son valores espirituales o relaciones de personas entre sí, cambian con poca frecuencia y son cambios graduales. Si uno les dice, si yo les digo en este momento, ¿cuál es la base de un sistema capitalista? ¿Qué me contestarían? O de una economía de mercado, si la quieren llamar, no tanto por la ideología, sino por su conformación económica. Digan, no pasa nada. Me dejaron sola. ¿Estoy sola? César, ¿estoy sola? El capital, profe. Ah, bien. Ya está. Bien, no me siento sola, ya está. Con eso ya me tranquilicé. Bien. Bien, y el capital, los medios de producción, o sea, la propiedad privada sería, por ejemplo, ¿no? O sea, la propiedad privada es una de las características que tiene la economía, por ejemplo, de mercado. Es un elemento de carácter fundamental, digamos. Entonces, hay ciertos elementos, según el sistema económico, bueno, la venta de la fuerza de trabajo, la distribución en clases sociales, etcétera, etcétera. El funcionamiento del mercado, es decir, que el intercambio y la satisfacción de las necesidades se hace vía el mercado, en cualquiera de sus expresiones, serían como las características. Entonces, si el sistema económico modifica o trastoca algo que es fundamental en el basamento de ese sistema económico, dice Tinbergen, eso es una reforma económica. Es decir, ¿por qué yo les di los ejemplos que les di, las privatizaciones?
son dados como ejemplo de una reforma económica de la década del 90 y porque cambió la propiedad de ciertas actividades que eran propiedad del Estado, pasó a ser propiedad de empresas privadas. El otro elemento que usa de característica de cambio de base, vieron que cuando en la década del 90 se pasó al sistema de las AFJP, es decir, cambió el régimen previsional de un sistema de reparto a un sistema de seguro, un sistema de administradores de fondos de jubilaciones y pensiones, eso se llamó reforma previsional. ¿Y por qué sería una reforma previsional, por ejemplo, para este autor? Lo previsional forma parte de una base, la base de la economía, porque se supone que los sistemas jubilatorios tienen un basamento en la solidaridad. Ahora que estamos cerca de la jubilación con César, no sé si opinamos lo mismo, digamos, ¿no? Pero uno se supone que cuando está activo, está aportando para que otras personas que ya no pueden trabajar o que no han podido trabajar a lo largo de su vida por determinadas situaciones en particular, tengan derecho a un ingreso de sustento, ¿no? Que tengan algo para sustentarse. Entonces está basado en la solidaridad. Todos nosotros aportamos y ¿qué esperamos nosotros dentro de unos años? Que así como nosotros fuimos, porque ahora volvimos a un sistema de reparto nuevamente, que así como nosotros fuimos solidarios con otros ciudadanos, otras personas, digamos, de nuestra misma sociedad, fuimos solidarios aportándoles activamente a su sistema jubilatorio, esperamos lo mismo que dentro de 4 o 5, no vamos a decir la cantidad de años porque si no nos van a sacar la edad, que nos jubilemos, va a haber también un sistema solidario que nos va a sostener a nosotros. O sea, forma parte de lo que dice ahí, de un valor que hace a la relación de las personas entre sí. El derecho, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a la libertad, también son valores fundamentales. Entonces, si cambia la base, hablamos de reformas económicas. Hay otro elemento, otro nivel en un sistema económico que ya no es tan fundamental, no hace fuertemente a la constitución de ese sistema económico, que es lo que él llama la estructura. Ya son detalles. Por ejemplo, cómo está estructurado nuestro sistema impositivo. Ya no es, podrá haber un impuesto más, podrá haber un impuesto menos, podrá cambiar algún impuesto, etcétera, etcétera. Hay algunos datos cualitativos, cuantitativos, también cambia con poca frecuencia. Fíjense que las reformas económicas no se hacen todos los días. La política cualitativa tampoco uno detecta que todos los días estén haciendo. Después vamos a ver en la realidad argentina qué podríamos poner de política. Si yo les dijera, ¿observan alguna otra reforma económica en los últimos tiempos o no observan ninguna? Me quedé sola. ¿Estoy sola? No, no estoy sola porque los escucho respirar. Alejo, ¿estás por ahí? Acá, profe, Hablame. estaba pensando Hablame. si capaz la reforma que se hizo hace unos meses del impuesto a las ganancias, si no calificaría como estructura o como base. Como estructura sigue siendo. Para mí, sí, te diría, mira, yo la pondría como estructura y no sé si no la pondría como una política hasta cuantitativa, ¿no? Que sería hasta de... porque reforma impositiva, hacer una reforma impositiva me parece que sería mucho más profundo en cuanto a cambios, ¿no? Porque en realidad, si uno se pone a ver, son cambios. Está bien, hay algunas excepciones nuevas y qué sé yo, pero... y algunos ajustes que ahora son, no sé, cada tanto, no sé cómo es el asunto, pero yo lo pondría más como cualitativa. Es un detalle, es un impuesto que tuvo algunos cambios en particular, digamos, de funcionamiento del mismo impuesto, pero la base del impuesto en realidad no es que se sacó, vamos a suponer, que se hubiese sacado el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Quizás ahí podríamos hablar de otra cosa, ¿no? Porque ahí sería quizás lo que reclaman algunos de que el salario no es una ganancia. Entonces, quizás ahí podríamos, digo yo, fíjense que acá nuevamente, vos me decís, suponete conmigo, bueno, pero Silvia, ¿pero qué es al final? Decir, ¿de reforma es política quali o política quanti? Bueno, depende de cómo lo podamos justificar, ¿no? Suponete,
la estatización de YPF en su momento, de hecho en el gobierno de Cristina, creo, sí, de Cristina, la estatización nuevamente de aerolíneas, quizás algunos dicen, no, eso sí es una reforma, porque es la vuelta a nivel del Estado, de propiedad del Estado, de una línea de bandera nacional. Sí, pero si nos ponemos a profundizar un poco, era una línea, la empresa estaba fundida, fue simplemente una estatización, o sea, no es una política de estatización. Entonces uno diría casi que fue, ¿sí?, una política cualitativa, quizás, si me pongo más mala, podría decir que casi fue una política cuantitativa, porque se vio que había necesidad de una línea de bandera y la línea de bandera estaba media fundida, por lo tanto sí o sí el Estado tenía que hacerse cargo, porque si no se armaba un despiole. Entonces, depende, digamos, pero no pareciera ser de que existió una política, ¿sí?, de cambio de propiedad de los factores de la producción, que sería el cambio de la base del sistema económico. O sea que depende de cómo uno lo pueda justificar. Yo creería, o sea, yo me inclino más por una política cualitativa, de cambió el detalle o algunos puntos en particular de un impuesto en particular que conforma la estructura tributaria del país. No sé. Y lo que más uno escucha todos los días, quizás la asignación universal por hijo y por embarazo, quizás ahí sí me animaría a decir que fue una reforma económica porque a mi parecer incluyó derechos, digamos, ¿no? Tener derecho a una asignación dada por el Estado por el simple hecho de, bueno, cumplir determinados requisitos en particular, como un ingreso de ciudadanía. No universal, porque no alcanza para todos, pero al menos alcanza para determinados sectores más vulnerables, por ejemplo. Pero la mayoría de las políticas que uno escucha todos los días son estas políticas cuantitativas, que las que cambian con frecuencia, generalmente son cambios cuantitativos. Se compró, se vendió dólar, se bajó la tasa de descuento, subió la tasa de redescuento, se hizo alguna modificación particular en una alícuota, en un mínimo no imponible, en algún renglón del gasto público, apareció un programa, salió un programa, se asignaron recursos para tal cosa, se reasignaron para otros, es decir, políticas de tipo cuantitativo. Entonces, ¿para qué sirven estas clasificaciones? Para que uno distinga que no es lo mismo comprar, no sé, que el Banco Central, uno escucho que inició una política de compra de dólares, ¿sí? Es una política económica, obviamente, monetaria en ese caso, del Banco Central, pero generalmente son políticas que se tienen que hacer, siguiendo la clasificación que habíamos visto primero, por esta cuestión de proceso, porque se desequilibraron algunas cosas y hay que volver a equilibrar las cosas. No sé, que hay que tantear nuevamente y ver que se cambia. Lo que hace el libro de Tinbergen, ese libro que si alguno lo quiere leer se lo prestamos, con mucho gusto. ¿Sí? ¿Te escucho? Ahí Jimena puso en el chat, Sí. que seguramente usted no lo puede ver. No lo puedo ver. Pregunta, dice, ¿y lo de las mujeres que se pueden jubilar sin aportes, pero que le iban a computar años de acuerdo, Sí. de acuerdo a los hijos, sería una reforma económica? Yo creo, fíjate que si uno analiza en función de esta clasificación y dice nuevamente acá, ¿no?, valores espirituales y de relaciones de las personas entre sí, tiene algo, después uno podrá estar de acuerdo o no, digamos, de por qué yo tengo con mis aportes de mi trabajo aportarle a una persona que no ha trabajado, bueno, todas las justificaciones en favor y en contra, pero yo creo que hace referencia a una cuestión de solidaridad social, digamos. Después veremos si la caja aguanta, si la caja no aguanta, de vuelta, digamos, cuando nos jubilemos nosotros. Pero yo creo que sí, digamos, tiene algo de reforma económica. Después veremos si la política es la adecuada, es sustentable en el tiempo y es sostenible, si la caja puede sostenerse o no, si alcanza la cantidad de personas activas para la cantidad de gente que se está jubilando, porque también hay un tema de que se necesitan más activos para ser verdaderamente solidarios con los jubilados actuales y con los jubilados que podrán venir, o sea, ver cómo se puede incorporar los trabajadores informales al trabajo formal. Pero yo diría que sí, es un cambio, y te digo que toca esto, los valores, si uno habla en las casas, digamos, toca una fibra, digamos, que hace a la constitución de nosotros como un sistema económico y un sistema social. No sé qué les pasa en las discusiones en las casas,
digamos, ¿no? Pero como que toca, o sea, eso ha tocado mucho más las fibras de nosotros como integrantes de una sociedad que, no sé, la reforma esta del impuesto a las ganancias, por ejemplo. No sé si les ha pasado eso. ¿Cómo lo han vivido internamente, por ejemplo, eso en las casas? ¿Ha originado algo, digamos, o no? Ni se ha hablado. Pero ahora que lo dice en ese sentido, ¿qué pasa, por ejemplo, con las restricciones para la compra de dólares? O el impuesto país. Bien. ¿Y qué sería eso? Y en ese sentido, ¿cómo nos afecta? Capaz, lo vemos parecido a una reforma, pero no creo. Sí, afecta, digamos, podríamos decir que afecta el derecho que tenemos todos de comprar libremente una moneda extranjera, digamos, que sería un valor espiritual de la economía de mercado, que es la libertad, digamos, ¿no? De hacer negocios y de contratar, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que las reformas económicas generalmente son cambios con poca frecuencia, y ese cambio de la restricción o del cepo, así como existe el impuesto, sí, el impuesto país, podría ser un impuesto más bien de tipo solidario, pero no sé, yo diría que es una política cualitativa, ¿ya? Porque es un detalle que así hoy como está, mañana puede no estar y no nos va a cambiar mucho nuestra realidad, me parece, como funcionamiento, como sistema económico. De acuerdo, acuérdense también que toda clasificación, y eso pasa con todas las clasificaciones, las cosas no son blancas o negras, ¿sí? Sino que son tonos grises, ¿no? O sea, como que es muy difícil, a veces entre una cosa y la otra, entre medio de estas dos cosas y entre medio de estas otras dos políticas, siempre hay como conjuntos que se llaman borrosos, ¿no? Que no son un poco y un poco, digamos, ¿no? Que es el problema que tiene toda clasificación, que no es tajante, no es definitiva. Yo en el caso de las jubilaciones del cómputo de años, por un año por cada hijo nacido vivo, en el caso de las mujeres, reconociendo el trabajo de cuidado que realizan las mujeres, o que realizamos las mujeres, y que no nos reconocen, yo creo que eso es una reforma, me parece, que nos guste, no nos guste, pero afecta, digamos, valores de relación de las personas entre sí. Lo que hace Tinbergen, les decía, para ir terminando, él toma en su libro, que muchos se lo critican, da ejemplos de reformas económicas, de políticas cualitativas y de políticas cuantitativas. Y reformas económicas, por ejemplo, dice las nacionalizaciones, o las estatizaciones como las conocemos nosotros, la democracia industrial, o sea que los trabajadores participen en las decisiones de las empresas, el cambio de signo monetario. Y ahí es una de las cosas que más se le critica a Tinbergen, porque eso depende de la cultura de cada país, ¿no? Él hace referencia a los países europeos, ¿no? Él hace referencia, por ejemplo, fíjense, el Reino Unido entró a la Unión Europea, pero nunca adoptó el euro. Siempre se quedaron con la libra esterlina tiene la foto de la reina, y no sé, hace 70 años que está reinando, 70 años que tiene la foto, supongo que se la habrán cambiado a medida que ha ido envejeciendo, supongo, ¿sí? Y es un símbolo nacional la libra esterlina. Si yo les pregunto, ¿el peso argentino, nuestro peso, es un símbolo nacional? Si mañana aparece el ministro de Economía Guzmán y dice, a partir de ahora, para controlar la inflación, una de las medidas de shock va a ser cambiar la moneda y a partir de ahora se va a llamar Patagonia. Ya que estamos acá en la Patagonia. Viento sur se va a llamar. 1000 vientos sur, 500 vientos sur. Qué sé yo, nos va a costar un poco acostumbrarnos. Pero no creo que salgamos a la calle diciendo, no, queremos de vuelta el peso. Fíjense, peso moneda nacional. 1888, peso argentino, austral, peso. Al peso le sacamos los próceres, le pusimos fauna autóctona y ahora se está hablando de vuelta de volver a figuras ilustres, porque ni siquiera son próceres los que se está hablando de poner. ¿Y qué? O sea, ¿alguien está indignado? No. O sea, ¿no daba lo mismo la ballena que el... ¿Cómo se llama? ¿Qué eran los otros? ¿Qué pusieron? ¿Cómo se llama? Yaguareté y el guanaco y no sé qué más.
Y si ahora lo sacan, de hecho, y vuelven de vuelta a los próceres o a las figuras ilustres, no pasa nada. Entonces, esos ejemplos que incluye Tinbergen, por ahí se lo cuestiona justamente por eso, porque lo que es reforma depende también de la estructura, de la composición cultural y social de cada sistema económico. Por ejemplo, las igualdades de oportunidades, si hay igualdad de oportunidades para la salud, para la educación, para la seguridad, para una vivienda digna. Las políticas cualitativas, fíjense, poner o sacar aranceles de importación, esto de ponerle cupo ahora o prohibición a las exportaciones de carne, eso es una política cualitativa. Si hay una política de mayor o de menor control de los monopolios, las políticas respecto al salario mínimo, la creación de un nuevo impuesto. Yo ahí puse el impuesto a los grandes patrimonios, por ejemplo, que no se llamaba así. ¿Cómo es que se llama? Tiene un nombre que nunca me lo acuerdo. Aporte voluntario. Claro, ¿cómo se llama? Aporte voluntario. Bueno, ese nombre largo que tiene. No me acuerdo exactamente ahora, si quieren lo leo acá, digamos, pero aporte solidario extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, de la ley 27605, ¿sí? Conocido como impuesto a los grandes patrimonios, etc. Entonces, esa sería una política cualitativa. Distinto sería si cambia toda la estructura tributaria y aparece un impuesto, digamos, con mayor incidencia impositiva para las grandes fortunas, algún cambio un poco más profundo, porque fíjense que se llama aporte extraordinario, o sea, por única vez, y para ayudar a morigerar y para colmo por el asunto de la pandemia. O sea, cuando pase la pandemia, pasa la ayuda. Y las políticas cuantitativas ya son cambios de una alícuota, cambio en el renglón de un gasto público, le saco un ministerio, le agrego al otro ministerio, agrego un programa, saco un programa, qué sé yo. Habría que ver ahora si toda esa presentación que hay del presupuesto con cuestión de género, ¿sí? Si realmente no es simplemente una cuestión de enunciación y de formulación del presupuesto, o si realmente esa cuestión de género está puesta también en la realidad, digamos que también habría que verlo con el tiempo. Ay, que no me cansé. Bien. Según el nivel de actuación, acá está lo que yo les decía, esta materia se llama política macroeconómica. En realidad, todas son políticas económicas. Y adentro es como que hay dos tipos de políticas económicas, las macroeconómicas y las microeconómicas. Las macroeconómicas son esas políticas que nosotros escuchamos que tratan de afectar el valor de los agregados económicos. Modificar la tasa de redescuento, la tasa de interés, modificar el gasto público, es decir, esos que incidir en las exportaciones, en las importaciones, en las inversiones, es decir, afecta la variable macroeconómica. ¿Se acuerdan las variables macroeconómicas? Las políticas microeconómicas, que también escuchamos muchos, y especialmente en este último tiempo, cuando lo que se trata es de influir las decisiones de algunos agentes económicos en particular, cuando la política económica está direccionada no a modificar un agregado, por supuesto que indirectamente luego modifica el agregado macroeconómico, pero la medida en sí está dirigida a un determinado sector. ¿Qué sé yo? El IFE era una política económica dirigida a un sector en particular. Esta política que dijeron recién, el cómputo de un año de aporte por cada hijo nacido vivo, y después distintos años en función si es adoptado, si es con discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo está dirigido a determinados grupos en particular. El previaje, esto del turismo, ¿no? Está dirigido a incentivar una rama de actividad particular que es el sector turístico, también para el sector de la cultura, es decir, un impuesto a un producto particular. Por ejemplo, ahora las restricciones a las exportaciones de carne es para modificar las acciones de esos agentes económicos para que no afecte tanto el precio interno de la carne, pero está dirigida una prohibición, en ese caso, a un sector particular del sector exportador. Por supuesto que luego va a afectar al agregado macroeconómico, pero la política está direccionada, por eso se dice que es una política económica microeconómica. Bien, es una clasificación. Y finalmente, así vamos liberando si nos hace muy pesado, no perdamos de vista que las políticas económicas tienen dimensión temporal. Hay políticas que surten efecto en el corto plazo, hay políticas que demoran más tiempo
en surtir efecto en la modificación del sistema económico y hay políticas de largo plazo. Entonces, cuando nos dicen, si aplicamos tal política el año que viene se va a modificar la matriz productiva de Argentina. Sí, seguro sería. O sea, modificar una matriz productiva requiere mucho más tiempo. O sea, no es una política que surta efecto en el corto plazo. Son políticas de largo plazo. Las políticas de empleo generalmente son de mediano y de largo plazo. Ahora, la política de, por ejemplo, las políticas del ingreso familiar de emergencia era una política que surtió efecto en el corto plazo. Largo el dinero y automáticamente se fue al supermercado, automáticamente aumentó la demanda agregada, automáticamente generó un impacto en el PIB del país o en el ingreso del país. ¿Sí? O sea, el impacto es rápido. Son políticas cortoplacistas, generan efecto rápido. Pero hay otras políticas que requieren mucho más tiempo. Yo aplico la política y luego a sentarse a esperar, digamos. Hay que esperar que la política surta el efecto, que va a generar. ¿Bien? Sí, alcanzo. Si están muy aburridos y están dormidos, traten de despertarse porque ahora tienen que salir de la sala. Esta clasificación, ¿por qué es importante? Porque acá también a nosotros nos interesa. La mayoría de las políticas que uno escucha, del lado izquierdo están las más importantes, que es esta que está en verde, y del lado derecho las más comunes, las más que, como dice acá, de regulación coyuntural. Regulan lo que ocurre en el corto plazo, esos desequilibrios que vamos teniendo todos los días en nuestra casa, digamos, ¿no? Entonces eran las fiscales, las monetarias, las políticas de precios, cuidado. Y vemos qué hacemos y cómo controlamos los precios porque se están desajustando mucho. Bueno, agreguemos producto a esa canasta de precios cuidado, hagamos un acuerdo nuevo y vemos políticas de regulación coyuntural. Serían las políticas más bien de tipo keynesiano. Las políticas un poquito más complejas son estas que se llaman políticas de crecimiento equilibrado. Ya no regulan la coyuntura solamente, sino, como dice la palabra, para lograr que la economía crezca sosteniblemente y equilibradamente en el tiempo. Las políticas de desarrollo tecnológico, se llaman de incitación y adaptación al desarrollo a la tecnología. Las políticas espaciales, si yo quiero crecer equilibradamente tengo que tener políticas regionales, políticas para las economías regionales que tienen que ser diferenciadas, y tengo que tener políticas de búsqueda de un consenso social, como la llaman Jacques y Colette Nemé, que son estos dos autores franceses que hacen esta clasificación. Entonces tengo que tener políticas tecnológicas, políticas espaciales para reducir las disparidades regionales y tengo que tener políticas sociales. Y las de mayor envergadura, si yo a su vez quiero que este sistema económico no solamente lo arregle en la coyuntura, no solamente tenga un crecimiento equilibrado, sino que ese crecimiento sea sostenible en el tiempo, con el cuidado de la naturaleza, ¿sí? Tengo que tener, y social, estos son franceses, son europeos, por lo tanto ellos plantean políticas demográficas, de control sino modificación de las pirámides poblacionales europeas. Como vieron que ellos están teniendo mucha gente de edad avanzada y pocos jóvenes, o sea, se les está invirtiendo la pirámide poblacional. Las políticas energéticas, todo esto de producción de energías, por ejemplo, renovables frente a las no renovables, y políticas de cuidado del medio ambiente. Entonces, ahí también, cuando uno escucha las políticas que aplica un gobierno, tiene que decir, sí, son todas estas de regulación coyuntural. ¿Qué estamos haciendo de políticas para que nuestro país crezca equilibradamente y qué políticas hacemos de salvaguardia, de protección, para que ese crecimiento pueda ser sostenido en el tiempo con equidad social y con sustentabilidad ambiental? Dejo y respiro. Bien. Acá, esperen que hay mensajitos. Bien, alguien me leyó. Que dice Jimena. No sé si te contesté, Jimena. Hola, Jimé, que el año pasado nos desgrabó todas las clases. ¿Viste? Hola, profe. No nos olvidamos. Creo que fue que leyó lo que yo había puesto ahí en Bien. el mensajito. Sí, me olvidé de decirle que cuando uno está, mostrando en pantalla, uno pierde de vista el chat. Entonces, no sabe si alguien, como no sabemos si alguien está respirando, por eso les pedía el micrófono abierto, también perdemos el chat. O sea que está bueno que alguien se encargue de ir mirándolo y transmitiendo la pregunta. Bueno, como les decía,
En el aula tienen 3 videos sobre este tema. De todas maneras, el lunes seguramente seguimos. Tienen una nota de cátedra sobre este tema. Lo importante es usar este contexto, no tanto como una pregunta, por ejemplo, en un parcial, pero sí que no se olviden cuando analicen una política económica de estas cuestiones, digamos. Política económica dentro de política en general no es algo solamente técnico, sino que es algo más bien estratégico, es algo más bien dinámico, es algo más bien de teoría de los juegos. Y cuando miramos las políticas económicas, no todas son iguales, todas son políticas económicas. Pero no es lo mismo lo que les decía de la tarjeta de crédito. No usemos la tarjeta de crédito este mes, arrompamos las tarjetas de crédito y en esta casa todos hacemos consumo en función de ingreso presente. Y se acabó la joda, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Cortamos, por lo sano. ¿Bien? Y 50, no sé la hora porque no alcanzo a ver. Bueno, yo corto la grabación, así no hacemos tan largo esto.